Ni siquiera al final del libro de Don Quijote, y muerto ya el caballero andante en la paz del hogar y entre los suyos, Miguel de Cervantes quiso dar cuenta exacta de cuál era ese lugar de la Mancha en el que había vivido Alonso Quijano el Bueno, y donde ahora finalmente yacería sepultado, por dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre sí por ahijársele y tenérsele por suyo, como contendieron las 7 ciudades de Grecia por Homero. el libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, cuya primera parte se publicó en 1605 y la segunda en 1615, gira en torno a un personaje, un hidalgo de un pequeño pueblo de la Mancha, cuya sosegada vida se vio alterada por una debilidad, una sola pero peligrosa debilidad a la que se entregaba en sus sobrados tiempos de ocio. Miguel de Cervantes, el autor de la obra, al poco de presentar al protagonista, nos dice que... Este hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran la mayoría del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición que olvidó de todo punto el ejercicio de la caza y aun la administración de su hacienda. A tanto llegó su curiosidad y desatino que vendió muchas fanegas de tierra de siembra para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa cuantos pudo encontrar. De todos, ninguno le parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellos intrincados razonamientos le parecían de perlas, sobre todo cuando leía aquellos requiebros y cartas de desafíos. La razón de la sinrazón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. El Quijote es, pues, ante todo, un libro contra todos los exitosos libros, ahora podríamos decir también películas, que secan el cerebro y hacen perder el juicio. Unos libros que seguían siendo todavía muy leídos a principios del siglo XVI, entusiasmando a Carlos V, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola o Lope de Vega, y que el propio Cervantes había devorado en su juventud y demostró conocer muy bien, parodiándolos una y otra vez en su novela. Una novela que era la historia de un hombre que tomó aquellas narraciones fantásticas por una verdad histórica y quiso resucitar un modelo de vida y unos ideales obsoletos para su tiempo. Pero afortunadamente, El Quijote no es solo una parodia de ese género literario, sino muchísimo más. E incluso a la postre puede decirse que ha llegado a ser uno de los mejores libros de caballerías, porque desnudándolos de todo lo que de superficial, tópico y artificioso tenían en aquel momento, supo rescatar la nobleza y los mejores valores del caballero andante ideal. El caballero ha de guardar la fe a Dios y a su dama. Ha de ser casto en los pensamientos, honesto en las palabras, liberal en las obras, valiente en los hechos, sufrido en los trabajos, caritativo con los menesterosos y, finalmente, mantenedor de la verdad, aunque le cueste la vida el defenderla.
Alonso Quijano es un personaje bastante solitario. En su órbita personal se mueven únicamente la sobrina del hidalgo, el ama que cuida de su casa, el cura, el barbero y el bachiller Sansón Carrasco, pero con ninguno de ellos parece tener un grado excesivo de intimidad. Pero convertido ya en Don Quijote y a punto de emprender la segunda de sus salidas, el caballero toma por escudero a un campesino. Dice Cervantes que solicitó Don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien, si es que este título se puede dar al que es pobre, pero de muy poca sal en la mollera. En resolución, tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de escudero. Le decía, entre otras cosas, Don Quijote, que se dispusiese a salir con él de buena gana, porque tal vez le podía suceder en la aventura que ganase en un quitamealla esas pajas, alguna ínsula y le dejase a él de gobernador en ella. Tanto le prometió y le persuadió que Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó a su mujer e hijos y se convirtió en escudero de su vecino. Nace así una de las parejas más singulares de la literatura universal. Sancho, no lo olvidemos, no ha sido testigo de la pantomima con que su señor fue armado caballero en la venta durante su primera andanza, por lo que está convencido de que acompaña a un auténtico caballero, aunque su impedimenta corresponda más bien a la de los caballeros de 2 generaciones anteriores. Advierte que aunque me veas en los mayores peligros del mundo, no has de poner mano a tu espada para defenderme. A no ser que vieres que los que me ofenden son canalla y gente baja, en cuyo caso sí puedes ayudarme. Pero si fuesen caballeros, de ninguna manera te es lícito ni concedido por las leyes de caballería que me ayudes hasta que no seas armado caballero. Descuide vuesa merced, que será usted muy bien servido en esto. Y más que yo de mío soy pacífico y enemigo de meterme en ruidos y pendencias. Ahora bien, en lo que toca defender mi persona, no haré mucho caso de esas leyes, que las divinas y humanas permiten que cada cual se defienda de quien quisiera agraviarle. Ni yo digo menos. Pero en eso de ayudarme contra caballeros, has de tener en cuenta y retener tus naturales ímpetus. Digo que así lo haré. Y guardaré ese precepto también como el día del domingo. Pero, pese al antagonismo en su percepción de la realidad, el uno idealista recalcitrante, el otro siempre pegado a la tierra, entre ambos irá surgiendo una profunda y muy honda amistad, forjada en medio de las muchas adversidades que irán compartiendo. Si me quieres, dímelo, y si no, di que me vaya o me tenga. Quiero, Sancho, que aquí a mi lado y en compañía de esta buena gente te sientes y que seas una misma cosa conmigo, aunque yo sea tu señor y amo natural. Que comas en mi plato y bebas donde yo bebiere. Porque de la caballería andante se puede decir lo mismo que del amor, que todas las cosas igualan. Al sereno, que no soy cántaro de agua. Y el paso del tiempo irá igualando en muchas cosas a caballero y escudero, aunque no en todas, como se vio después del fiero combate entre Don Quijote y el vizcaíno. Mira si traes algo en esas alforjas que comamos, que luego iremos en busca de algún castillo donde alojarnos esta noche y hagamos el bálsamo que te he dicho. Porque voto a Dios que me va doliendo mucho la oreja. Aquí traigo una cebolla y un trozo de queso y no sé cuántos mendrugos de pan. Pero no creo que sean manjares que pertenezcan a tan valeroso caballero como vuesa merced. Qué mal lo entiendes. Has de saber, Sancho, que es honra de los caballeros andantes no comer en un mes. Y si comen, es de aquello que hay en más a mano. Y esto lo sabrías si hubieses leído tantas historias como yo, que aunque han sido muchas, en todas ellas no he hallado relación de que los caballeros andantes comiesen. Si no era en algunos suntuosos banquetes que les ofrecían. Los demás días se los pasaban en flores. Así que, Sancho amigo, no te acongoje lo que a mí me da gusto. Ni quieras tú hacer un mundo nuevo, ni sacar la caballería andante de sus quicios. Discúlpeme vuesa merced, que como yo no sé leer ni escribir, como ya he dicho, no sé si he caído en las reglas de la profesión caballeresca. Y de aquí en adelante
Yo proveeré las alforjas de todo género de fruta seca para vuesa merced, que es caballero, y para mí, que no lo soy, las proveeré de otras cosas volátiles y de más sustancia. No cabe duda que no hay nada mejor para profundizar una amistad que compartir no solo la comida y sobremesa, sino especialmente las aventuras y sobresaltos. Aunque a veces el caballero tuvo que recordarle un tanto enérgicamente la diferencia entre ellos. Como cuando Sancho no pudo contener su risa tras el episodio de los batanes y Don Quijote hubo de propinarle un par de palos con el lanzón. Confieso, mi señor, que he andado risueño en demasía. Pero dígame, vuesa merced, ahora que estamos en paz, si no ha sido cosa de reír y aún lo he de contar, el miedo que hemos pasado, al menos el que yo tuve, que de vuesa merced ya sé que no lo conoce, ni sabe lo que es temor ni espanto. No niego que lo que ha sucedido no sea causa de risa, pero no es digna de contarse. Que no todas las personas son tan discretas que sepan poner en su punto las cosas. Al menos vuesa merced supo poner en su punto el lanzón, apuntándome a la cabeza y dándome en el cuerpo, gracias a Dios. Y a la diligencia que puse en ladearme, que debe ser por lo que he oído decir que quien bien te quiere te hace llorar. Me parece, Sancho, que no hay refrán que no sea cierto, porque todos son sentencias sacadas de la experiencia, que es madre de todas las ciencias. Especialmente ese que dice, donde una puerta se cierra, otra se abre. Porque ahora se nos abre de par en par otra mejor y más cierta aventura. Porque si no me engaño, hacia nosotros viene un caballero que trae en su cabeza el yelmo de Mambrino. Y dice Cervantes que lo que Don Quijote había descubierto era... Un hombre a caballo que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera oro. Mire bien vuesa merced lo que dice y mejor lo que hace. ¿No ves aquel caballero que viene sobre un caballo y trae puesto en su cabeza un yelmo de oro? Yo solo veo un hombre montado en un asno como el mío, que trae sobre la cabeza una cosa que reluce. Pues ese es el yelmo de Mambrino. Apártate y déjame con él a solas. Verás cómo sin hablar palabra, para ahorrar tiempo, concluyo esta aventura y me quedo con el yelmo que tanto he deseado. Es el caso que el yelmo y el caballo y el caballero que Don Quijote veía era esto. En aquel contorno había dos pueblos, el uno tan pequeño que ni tenía botica ni barbero y el otro que sí. Y así, el barbero del más grande servía al pequeño, al cual tuvo que ir a sangrar un enfermo y a otro a hacer la barba, para lo que traía una bacía. Y como comenzó a llover, y para que no se le manchase el sombrero, se puso la bacía en la cabeza, que como estaba limpia, relumbraba desde media legua. Recoge el yelmo, Sancho. Por Dios, que es buena la vacía y que vale por lo menos un real de a 8 o hasta un maravedí. ¿Y ahora de qué te ríes, Sancho? Me río de considerar la cabeza que tenía que tener el pagano dueño de ese yelmo que tanto se parece a una bacía de barbero. El personaje de Sancho Panza alcanza, en la segunda parte sobre todo, una dimensión mucho más grande que la que cabe esperar de un escudero. Exhibe una gran sabiduría popular y representa una forma de encarar la vida de una manera muy diferente a la del idealismo de Don Quijote. Sancho. Sancho.
Al mismo tiempo, el afecto entre ambos crece y crece a lo largo de la narración, despertando en cada uno de ellos la admiración hacia el otro. Oh, tú. Bienaventurado sobre cuantos viven sobre la faz de la tierra. Pues sin tener envidia, ni ser envidiado, duermes con sosegado espíritu y no te persiguen encantadores, ni te sobresaltan encantamientos. Duerme, te repito, y lo repetiré otras 100, sin que te tengan despierto los celos de tu dama, ni te desvelen preocupaciones de pagar deudas pendientes, ni de qué hacer para comer al otro día tú y tu pequeña familia. Duerme. Ni la ambición te inquieta, ni la pompa vana del mundo te fatiga. Por lo que tampoco nos sorprende el retrato que Sancho hace de su señor al escudero del Caballero del Bosque. Eso sí que no es mi señor, que no tiene nada de bellaco. Al contrario, tiene un alma como un cántaro. No sabe hacer mal a nadie, sino el bien a todos. No tiene malicia ninguna, que hasta un niño puede engañarle. Y por esta sencillez le quiero como a las telas de mi corazón. Y no hallo manera de dejarle por más disparates que haga. Un señor que tampoco quiere cambiar a su escudero por ningún otro. Sancho Panza es uno de los más divertidos escuderos que haya servido a caballero andante. Y tiene a veces unas simplicidades tan agudas que averiguar si es simple o agudo causa no poco regocijo. Tiene descuidos que le confirman por bobo. Duda de todo y se lo cree todo. Y cuando pienso que se va a estrellar de tonto, sale con un ingenio que vuela hasta el cielo. Yo no le cambio por ningún otro escudero, aunque me den de regalo toda una ciudad. ¿Qué no hubiera dado Cervantes también por haber contado en su existencia con un amigo de la fidelidad y bondad de Sancho? Porque en esa biografía suya, todavía por desgracia con demasiadas lagunas, no encontramos ninguna profunda relación de amistad. Cervantes mantuvo unas relaciones difíciles con los escritores de los que fue contemporáneo, especialmente con Lope de Vega, al que no regateó algunas alusiones despectivas. Claro que Lope no se quedó a la zaga. En una carta escrita a un amigo suyo, médico, le comenta: De poetas no digo. Buen siglo es este. Muchos están en cierne para el año que viene, pero ninguno hay tan malo como Cervantes, ni tan necio que alabe a Don Quijote. Y aún llegó a más el denominado Fénix de los Ingenios, cuando se creyó insultado por Cervantes en un soneto que circulaba de mano en mano, compuesto en versos de cabo roto, como los que Miguel había utilizado en su prólogo de Don Quijote. Lope de Vega, sin ocultarse, le hace llegar entonces un durísimo poema en el que no solo se burlaba del libro del Quijote y de su herida en Lepanto, sino que incluso le tachaba de cornudo. De todas formas, conviene tener en cuenta que era bastante habitual entre los escritores del Siglo de Oro dedicarse unos a otros esta clase de flores. Recuérdese a Quevedo. De cualquier modo, Cervantes nos aparece siempre como un solitario que se relaciona con muchas dificultades con los demás. No consigue poesías laudatorias de otros escritores, como era habitual, para la edición de la primera parte de su Don Quijote, por lo que se inventa él mismo una serie de dedicatorias en verso en las que destila cierto resentimiento. Y de nada le valdrá que cuando escriba su Viaje del Parnaso trate de resultar conciliador con sus contemporáneos, incluso cayendo en una forzada adulación. Cervantes pasa por la vida tan solitario como Don Quijote lo estuvo en su primera salida, cuando su fiel Sancho no se encontraba a su lado como contrapunto. La España que le tocó vivir a Miguel de Cervantes se corresponde prácticamente con la España del monarca Felipe II. Cervantes nació en Alcalá de Henares 9 años antes de que el príncipe Felipe, hijo del emperador Carlos V, y que entonces tenía 20 años, fuera coronado rey de la nación dominante en el mundo en aquel momento. Y alcanzó a ver su muerte en 1598, 18 años antes de que el escritor falleciera en Madrid. Es más, Cervantes, que cuando se produjo ese deceso se encontraba en Sevilla,
donde se organizó un monumental catafalco en su memoria, siempre se sintió especialmente orgulloso del popular soneto que escribió ante la vista de aquella magna arquitectura efímera. Voto a Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por describilla. Pues a quien no suspende y maravilla esta máquina insigne, esta braveza. Por Jesucristo vivo, cada pieza vale más de 1.000.000 y es mancilla que esto no dure un siglo, oh gran Sevilla. Roma triunfante en ánimo y riqueza. Apostaré que la ánima del muerto, por gozar este sitio, hoy ha dejado el cielo de que goza eternamente. Esto oyó un valentón y dijo: es cierto lo que dice Boissé, señor soldado, y quien dijere lo contrario miente. Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo. Fuese y no hubo nada. Esa España, la de Felipe II, enturbiada por la leyenda negra, se debate como el propio Quijote entre el idealismo y el pesimismo. El idealismo de ser y sentirse enteramente la paladina, la defensora de la cristiandad más allá de toda frontera. En efecto, España sigue conquistando tierras y cristianizándolas en América. España lucha contra los franceses, a los que derrotan las batallas de San Quintín y Gravelinas. España lucha incluso contra el papado, cuando Paulo IV y Enrique II de Francia se alían con el sultán turco, y el duque de Alba invade los estados pontificios, quedando casi toda Italia bajo su influencia. España dirige la Liga Santa, en la que junto a ella están el papado y la República de Venecia. Una liga que consigue frenar los continuos asaltos de los piratas berberiscos y las peligrosas agresiones de la escuadra turca en el Mediterráneo, tras ser estos derrotados en la tremenda batalla naval de Lepanto. Una batalla vista por una gran parte de los cristianos europeos como una nueva y última cruzada. Y España, después de que muriera María Tudor, reina de Inglaterra, con la que Felipe II había contraído matrimonio, y viendo que su sucesora, Isabel I, adopta una severa política contra los católicos ingleses, se confabula con los rebeldes flamencos y apoya a los piratas que saquean los barcos que vienen con el oro de América, decide invadir Inglaterra, para lo que organiza una escuadra de 130 naves y 30.000 hombres, al mando del duque de Medinasidonia, que es destruida por el temporal frente a las costas inglesas. Un desastre que se debió más al desconocimiento de las condiciones atmosféricas de un mar extraño que al fatalismo con el que se quiso ver. Pues bien, esa España que hace suyas todas las causas que considera justas, malgastando en ellas esfuerzos y hacienda, es la misma España del Quijote. ¿Una España loca como él, o simplemente convencida de haber sido señalada por designio divino como paladina de todas las grandes causas? Pero esa España es también la de un absolutismo total, en el que el Estado y la monarquía, que goza de amplísimas prerrogativas, son una misma cosa. Una España en la que crece y crece la administración para satisfacer el celo del monarca, y con ella una burocracia demasiado compleja y centralizada. Una España en la que la Inquisición vela con exceso por la ortodoxia ideológica, que se traduce en un cada vez mayor aislamiento cultural. Pensemos, por ejemplo, en la circunstancia de que se prohíbe a los españoles cursar estudios en universidades extranjeras. Una España que, paralelamente a sus campañas militares en el exterior, tiene que sofocar la rebelión de los moriscos de Granada, algunos motines populares o el bandolerismo. ¡Por favor, mi señor! ¡El diablo me lleve! Esos árboles están llenos de pies y piernas humanas.
No tienes que tener miedo. Estos pies y piernas, sin duda, son de algunos forajidos y bandoleros que por aquí los suele ahorcar la justicia cuando los coge. De 20 en 20 y de 30 en 30. Una España, sobre todo, en la mayor bancarrota económica, debido al crecimiento imparable de una deuda pública que no puede hacer frente a todos los gastos de las empresas militares y políticas en las que se involucra, y en la que el comercio exterior e interior avanzan hacia el mayor de los desastres. Esa otra España es también la del Quijote. Ahora triunfa la pereza en vez de la diligencia, la ociosidad en vez del trabajo, el vicio en lugar de la virtud, la arrogancia en lugar de la valentía y la teoría sobre la práctica de las armas. Sí, la locura de nuestro personaje es muy singular. Es verdad que no es un planteamiento del todo original el de Cervantes. Existía, por ejemplo, una breve pieza teatral, cuyo autor desconocemos, El entremés de los romances, en el que un labrador, Bartolo, enloquece de tanto leer el romancero y trata de imitar a sus héroes, para lo que sale a la aventura acompañado de un escudero, Bandurrio. No deja de ser, desde el punto de vista literario, un estupendo recurso para diseccionar con libertad el comportamiento humano. Pero lo que más nos sorprende del Quijote es la forma en que entra en la locura y sale de ella. Casi todo el tiempo, en efecto, Alonso Quijano se cree Don Quijote de la Mancha. Este es el lugar, oh cielos, que escojo para llorar la desventura que vosotros mismos me habéis impuesto. Pero hay momentos, en cambio, en los que parece totalmente cuerdo, como por ejemplo en el pasaje de Sierra Morena. Allí Don Quijote le habla a Sancho de que quiere que dentro de 3 días lleve una carta a su dama, la bella señora doña Dulcinea del Toboso, contándole de paso lo que por ella hace y dice en esas peñas. Y en lo que toca a la carta de amores, pondrás por firma, vuestro hasta la muerte, el caballero de la triste figura. Ya hará poco al caso que vaya en otras manos, porque, por lo que yo recuerdo, Dulcinea no sabe escribir ni leer, y en toda su vida ha visto letra ni carta mía, porque mis amores y los suyos han sido siempre platónicos, sin ir más lejos de un honesto mirar. E incluso esto, muy de cuando en cuando, porque puedo jurar que en 12 años que la quiero más que a estos ojos que se ha de comer la tierra, no la he visto ni 4 veces. Y puede ser que de esas 4 no haya visto ella que la miraba ni una. Tal es el recato y el sumo cuidado con el que su padre, Lorenzo Corchuelo, y su madre, Aldonza Nogales, la han criado. Ta, que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea, llamada por otro nombre Aldonza Lorenzo. Esa es. Y es la que merece ser señora de todo el universo. Bien la conozco. Vive Dios, que es moza de verdad hecha y derecha, y de pelo en pecho, y que puede con cualquier caballero andante o por andar que la tuviere por señora. Y qué rejo tiene, y qué voz. Cuentan que un día se subió al campanario de la aldea a hablar con unos zagales que andaban en un barbecho de su padre. Y aunque ellos estaban a más de media legua, la oyeron como si estuvieran al pie de la torre. Y lo mejor es que no es nada melindrosa. De todo se burla y de todo hace mueca. Y gracias. Por un momento, aquello parece una conversación entre 2 cuerdos. Don Quijote reconoce el verdadero origen de su dama, y Sancho, sorprendido al conocerla, abunda en detalles sobre la misma que nos devuelven una imagen bastante burda de Dulcinea. Le digo, señor caballero de la triste figura, que no solamente hace bien vuesa merced en hacer locuras por ella, sino que aún puede desesperarse y ahorcarse, que nadie dirá que no hizo muy bien. Pero confieso, señor Don Quijote, que hasta aquí he andado algo engañado, porque pensaba que la señora Dulcinea sería alguna princesa de la que vuesa merced estaba enamorado. ¿Pero qué tiene la señora Aldonza Lorenzo, digo, Dulcinea del Toboso, para que vayan a hincar sus rodillas ante ella los vencidos? Has de saber, Sancho,
que una viuda hermosa, moza y rica, se enamoró de un aspirante a fraile, mozo, rollizo y de buen tono. Cuando lo supo el superior, dijo un día a la buena viuda: «Maravillado estoy de que una mujer tan principal y tan hermosa como vuestra merced se haya enamorado de un hombre tan soez y tan bajo, habiendo en esta casa tantos maestros y teólogos donde escoger». Mas ella le respondió con mucha gracia y desenvoltura: «Vuestra merced está equivocado si piensa que yo he escogido mal. Para lo que yo le quiero, tanta filosofía sabe o más que Aristóteles». Así también me basta a mí saber que la buena de Aldonza Lorenzo es hermosa y honesta. Y me hago la idea que es la más alta princesa del mundo. Y así de sorprendente es el Quijote, que a veces ve lo que solo existe en su imaginación, mientras que otras, en las que los demás quieren burlarse de él, ve perfectamente la realidad. Hasta tal punto mantiene esta dualidad de juicio que son muchas las ocasiones en que solo puede atribuir el encantamiento de algún maligno mago la falta de coincidencia entre ambas percepciones de la realidad. Y de ahí, como le sucede al propio lector, que haya personajes a lo largo de la novela que queden admirados por algunas de sus ráfagas de lucidez, como Lorenzo, el estudiante, hijo del caballero del verde gabán. ¿Qué habéis sacado en limpio del ingenio de nuestro huésped, el caballero Don Quijote? Que no le sacarán del borrador de su locura cuantos médicos y buenos escribanos tiene el mundo. Porque él es un entreverado loco, un loco lleno de lúcidos intervalos. Solo su derrota definitiva frente al caballero de la Blanca Luna le sacará por completo y definitivamente de la locura. En esa playa de Levante los sueños de Don Quijote y de toda su ciencia caballeresca terminarán por tierra. Hay también otra forma de interpretar este peculiar juego entre locura y razón que Cervantes teje con Don Quijote. Porque puede muy bien decirse que precisamente por su locura es nuestro caballero el único capaz de juzgar y aconsejar con cordura a todos cuantos a su alrededor, aunque muy cuerdos, andan perdidos en sus pequeñas locuras cotidianas. Esta visión de la locura como la forma más extrema de la razón enlaza de alguna forma con esa tradición literaria española muy presente en el Siglo de Oro, y que quedó resumida de manera magistral en la obra de Calderón, La vida es sueño. Es decir, que nuestra vida es un sueño, y en los sueños está la verdadera vida. O la locura, la única razón. Don Quijote es un caballero al estilo de los grandes caballeros literarios que lo han precedido, como el Amadís de Gaula, el Palmerín de Inglaterra o el Tirante el Blanco, por citar a aquellos a los que más admira y a los que con mayor ahínco trata de asemejarse. Después de que Don Quijote y Sancho se despidieran del Palacio de los Duques, en la segunda parte de sus aventuras, nos dice Cervantes que al caballero le pareció que estaba en su centro y que los espíritus se le renovaban para proseguir de nuevo el asunto de sus caballerías. Y es que la inacción y la vida de relajo palaciega casan poco con la vida de los héroes. De ahí que justo en esos instantes sea cuando Don Quijote hace su famoso e inigualable elogio de la libertad. La libertad, Sancho, es el mayor bien que puede venir a los hombres. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, Sancho, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. No es casual, en efecto, que Don Quijote haga esta reflexión justamente al abandonar él las comodidades y placeres al lado de los duques y Sancho Panza su experiencia de gobierno en la ínsula de Barataria. Absolutamente nada merece la pena, dice nuestro caballero claramente, si con ello perdemos nuestra libertad. Resulta imposible, oyendo estas palabras, no escuchar el eco de la voz del propio Cervantes, recordando lo que le aconteciera tras dar por acabada su vida de soldado en tierras italianas a finales de 1574. Durante algo más de 4 años, Miguel se ha batido en diversas batallas a lo largo y ancho del Mediterráneo, siempre con el infiel enfrente, de las que la más notoria ha sido la de Lepanto,
la más grande lucha naval que hasta la fecha ha conocido la historia, y en la que se consiguió lo que parecía imposible, derrotar al turco. En este momento, en que deja atrás su vida de soldado, Cervantes cuenta 27 años, y acompañado de su hermano pequeño, Rodrigo, va a embarcar en Nápoles. Es un 6 o un 7 de septiembre de 1575. Miguel y Rodrigo se disponían a regresar a España, de la que el escritor había estado 11 años ausente, y viajaban en la galera La Sol, que formaba parte de una flotilla de 4 naves. Pero después de una escala cerca de Marsella, una tempestad les sorprendió de repente, y la nave quedó separada de las otras frente a las costas de la Camarga francesa. En esas circunstancias, La Sol fue fácil presa para una partida de embarcaciones de piratas berberiscos, siempre al acecho, que mandaba un renegado albanés, Arnaute Mamí, capitán de las galeras turcas de Argel. Hubo una cruenta refriega en la que perdieron la vida el capitán y varios españoles. Y al fin, La Sol fue sometida y los supervivientes hechos prisioneros y llevados como cautivos hasta Argel, entonces capital del imperio pirata en el Mediterráneo. Argel era una gran ciudad en aquellos momentos, mucho mayor que Roma, y tenía unos 100.000 habitantes, de los cuales una cuarta parte eran esclavos. Toda la urbe estaba volcada al comercio marítimo y a las actividades de los piratas, que con una treintena de galeras recorrían el Mediterráneo saqueando costas y naves y haciendo de paso esclavos, un muy lucrativo negocio. En El Trato de Argel, una de las obras teatrales de su primera época que se conservan, Cervantes evoca en unos versos sus sensaciones al llegar a aquel destino. Cuando llegué cautivo y vi esta tierra tan nombrada en el mundo, que en su seno tantos piratas acoge, cubre y cierra, no pude al llanto detener el freno. Cervantes no fue vendido en el mercado de esclavos de Argel al señor que más pujase. Las cartas de recomendación del duque de Sesa y de don Juan de Austria al monarca Felipe II, que los piratas le encontraron, les hizo suponer a estos que estaban ante un personaje notable, por lo que fijaron su rescate, tras barajar elevadas cifras, en 500 ducados, unos 200 más de los que podían exigir por la mayoría de los cautivos. 5 años duraría el cautiverio del escritor en aquellas tierras, atrapado en lo que los moros llamaban un baño, un edificio con pequeños aposentos o chozas en torno a un gran patio en el cual hacían casi toda su vida los prisioneros. 5 años privado de libertad en unas condiciones que evoca el cautivo Rui Pérez de Viedma, cuando, acompañado de la bella Zoraida, que le ayudara a escapar, cuenta su historia a nuestros protagonistas en uno de los más conmovedores pasajes de la primera parte del Quijote. Jamás me desamparó la esperanza de tener libertad. Y cuando en lo que fabricaba, pensaba y ponía por obra no se correspondía el suceso a la intención, luego, sin abandonarme, fingía y buscaba otra esperanza que me sustentase, aunque fuese débil y flaca. Con esto entretenía la vida, encerrado en una prisión o casa que los turcos llaman baño, donde encierran a los cautivos cristianos, así los que son del rey como de algunos particulares, y los que llaman del almacén, que es como decir, cautivos del concejo, que sirven a la ciudad en las obras públicas que hacen y en otros oficios. Y estos tales cautivos tienen muy dificultosa su libertad, que como son del común y no tienen amo en particular, no hay con quien tratar su rescate, aunque le tengan. 5 años en los que Cervantes intentó, con menos suerte que el cautivo de su narración, la fuga de aquel lugar, de lo que tenemos constancia porque era habitual que los prisioneros, al término de su cautiverio, solicitasen un informe, elaborado con testimonios directos, sobre cuál había sido su comportamiento durante el encierro. 5 años en los que siguió escribiendo y en los que pospuso en ocasiones la posibilidad de ser rescatado en beneficio de algún otro más débil, como su hermano o más necesitado. Y aunque el hambre y la desnudez pudiera fatigarnos a veces, y aún casi siempre, ninguna cosa nos fatigaba tanto como oír y ver a cada paso las jamás vistas y oídas crueldades que mi amo usaba con los cristianos. Cada día ahorcaba el suyo
empalaba a este, desorejaba a aquel. Y esto por tan poca ocasión y tan sin razón, que los turcos conocían que lo hacía no más que por hacerlo. Y en la voz del cautivo hay un recuerdo para el propio escritor. Solo libró bien con él un soldado español llamado Otal de Saavedra, al cual, por haber hecho cosas que quedarán en la memoria de aquellas gentes por muchos años, y todas por alcanzar la libertad, jamás le dio palo, ni se lo mandó dar, ni le dijo mala palabra. Y por la menor de aquellas cosas temíamos muchos que había de ser empalado, y así lo temió él más de una vez. Y si no fuera porque el tiempo no da lugar, yo dijera ahora algo de lo que este soldado hizo, que fuera parte para entreteneros y admiraros, harto mejor que con el cuento de mi historia. En efecto, hasta en 4 ocasiones intentó Cervantes la fuga de aquel lugar, y todas ellas fracasaron. Y en todas se inculpó Miguel como el único responsable para librar a sus compañeros de la muerte. Pero, sorprendentemente, como nos dice el cautivo, su dueño nunca le castigó. 5 años esclavizado hasta que el fraile Juan Gil, que había acudido con 300 ducados, reunidos con muchas dificultades por su familia, consiguió que algunos mercaderes cristianos aportaran allí mismo, en Argel, lo que faltaba, cuando al parecer Cervantes estaba ya a punto de ser embarcado hacia Constantinopla. 5 penosos años, secuestrado, aguardando la libertad. Así que, ¿a quién puede sorprenderle que Don Quijote quisiera dársela a aquella cuerda de galeotes con la que Sancho y él se toparon en la primera salida que hicieron juntos? Don Quijote alzó los ojos y vio que por el camino que llevaba venían hasta 12 hombres a pie, ensartados como cuentas en una gran cadena de hierro por los cuellos, y todos con esposas a las manos. Esa es una cadena de galeotes. Gente forzada a servir al rey en galera. ¿Cómo gente forzada? ¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? No digo eso, sino que es gente que por sus delitos va castigada a servir al rey en las galeras por la fuerza. En resolución. Como quiera que sea esa gente, aunque los llevan, van por la fuerza y no por su voluntad. Así es. Pues si es así, aquí encaja la ejecución de mi oficio. Deshacer fuerzas y socorrer y auxiliar a los miserables. Advierta vuesa merced que la justicia, que es el mismo rey, no hace fuerza ni obliga a esa gente, sino que los castiga en pena de sus delitos. Don Quijote exigió a los guardias que le informaran sobre la causa por la que llevaban a aquella gente de aquella manera. Y le respondieron que eran galeotes, gente de su majestad, que iba a galeras y que no había más que decir ni él tenía más que saber. Pero Don Quijote quería saber cuáles eran sus delitos y con el permiso de los guardias habló con algunos de ellos. Uno dice hallarse así por haber cantado, es decir, por no haber tenido valor a negar su delito tras ser torturado. Otro dice que va castigado porque le faltaron 10 ducados para sobornar al escribano. Todos tratan, más o menos, de mostrarse como víctimas de la arbitrariedad. Pero en esa cuerda hay un personaje al que Cervantes describe como el más cargado de cadenas y del que los guardias le dijeron que tenía aquel solo más delitos que todos los otros juntos, y que era tan atrevido y grande bellaco que aunque le llevaban de aquella manera, no iban seguros de él porque temían que se les había de huir. Cervantes introduce aquí un personaje real, aunque modifica ligeramente su nombre. Es Jerónimo de Pasamonte, nacido en 1553 cerca de Calatayud, y que había sido compañero suyo en el tercio de don Miguel de Moncada, con el que había tomado parte en la batalla de Lepanto. ¿Qué graves delitos pueden tener si no han merecido otra pena que echarle a galeras? Este va por 10 años, que es como pena de muerte. Este buen hombre que hay aquí es el famoso Ginés de Pasamonte, al que por otro nombre llaman Ginesillo de Parapilla. Señor comisario, vaya poco a poco, ¿eh? Y no andemos ahora en precisar nombres ni sobrenombres. Ginés me llamo, y no Ginesillo. Y Pasamonte es mi alcurnia, y no Parapilla, como dice usted. Hable con menos tono, señor ladrón de marca, si no quiere que le haga callar aunque le pese. Algún día alguno sabrá si me llamo Ginesillo de Parapilla o no. Pues no te llaman así, embustero. Sí me llaman, pero yo haré que no me lo llamen más.
Señor caballero, si quiere darnos algo, dénoslo ya y vaya con Dios, que ya molesta con tanto querer saber de vidas ajenas. Si quiere saber la mía, soy Ginés de Pasamonte, cuya vida está escrita con esta mano. Es verdad. Él mismo ha escrito su historia y ha dejado empeñado el libro en la cárcel por 200 reales. Y le he de rescatar, aunque me costase 200 ducados. ¿Tan bueno es? Pasamonte estuvo cautivo de los turcos durante 18 años, en los que fue galeote de los infieles. Y después de ser liberado, escribió en efecto su autobiografía con el título La vida y trabajos de Jerónimo de Pasamonte. Y ya está acabado. ¿Cómo va a estar acabado si no está acabada mi vida? Lo que llevo escrito va desde mi nacimiento hasta la última vez que fui echado a galeras. ¿Ya habéis estado antes en ellas? 4 años, para servir a Dios y al rey. Y ya sea que sabe el pan de bizcocho y el látigo. Hábil pareces. Y desdichado. Que las desdichas siempre persiguen al buen ingenio. Persiguen a los bellacos. Señor capitán, ya le he dicho antes que vaya poco a poco. Que esa vara de mando que le han dado no es para el maltrato de los pobres que aquí vamos, sino para que nos guíe y conduzca a donde su majestad mande. De todo cuanto me habéis dicho, hermanos, he sacado en limpio que aunque os han castigado por vuestras culpas, las penas que vais a padecer no os dan mucho gusto. Y que vais a ellas de muy mala gana y muy en contra de vuestra voluntad. Podría ser cierto que la poca resistencia que aquel tuvo en la tortura, la falta de dineros de este, la poca ayuda del otro, y finalmente, el errado juicio del juez hayan sido la causa de vuestra perdición. Todo ello me está diciendo, persuadiendo e incluso obligando a que muestre ante vosotros la razón por la que el cielo me arrojó a este mundo y me hizo profesar la orden de caballería, y el voto que en ella hice de favorecer a los pobres y a los oprimidos. Pero porque sé que la prudencia está en que lo que se pueda hacer bien no se haga mal, pido a los señores guardianes y comisario se sirvan desataros y dejaros ir en paz, que no faltarán otros que sirvan al rey en mejores ocasiones, porque me parece demasiado duro hacer esclavos a los que Dios y la naturaleza hizo libres. Señores guardianes, estos pobres no han hecho nada contra vosotros. Allá se lo lleve cada uno con su pecado. Dios hay en el cielo que no se olvida de castigar al malo ni de premiar al bueno. Y no está bien que los hombres honrados sean verdugos de otros hombres. Y si de buena gana no lo hacéis, esta lanza y esta espada, con el valor de mi brazo, harán que lo hagáis por la fuerza. Vaya con lo que ha salido al cabo del rato. A los forzados del rey pretende que libremos como si tuviéramos autoridad para soltarlos o él la tuviera para ordenarlo. Váyase vuestra merced, señor, en buena hora, con su camino adelante. Póngase derecho ese bacín que lleva en la cabeza y no ande buscando 3 pies al gato. Vos sois el gato, el rato y el bellaco. Vayámonos de aquí cuanto antes, mi señor, y busquemos refugio en la sierra. Que sin mucho tardar, la Santa Hermandad va a salir a buscarnos para prendernos. Bien está eso, pero yo sé lo que ahora conviene que se haga. De gente bien nacida es agradecer los beneficios que se reciben. Y uno de los pecados que más a Dios ofende es la ingratitud. En pago querría, y es mi voluntad, que cargados con esa cadena que quité de vuestros cuellos, os pongáis en camino y vayáis a la ciudad del Toboso. Y allí os presentéis ante la señora Dulcinea del Toboso. Y le digáis que su caballero, el de la triste figura, a ella se encomienda.
y le contéis punto por punto toda esta famosa aventura hasta poneros en vuestra deseada libertad. Y hecho esto, os podréis ir donde quisierais. ¿Qué estáis diciendo, viejo loco? Lo que vuestra merced pide, señor y libertador nuestro, es imposible cumplirlo, porque nosotros no podemos ir juntos por esos caminos, sino separados y divididos. Cada uno andando a la búsqueda de las entrañas de la tierra para escondernos de la Santa Compañía, que sin ninguna duda saldrá a buscarnos. Vuestra merced podría cambiarnos esa gracia a la señora Dulcinea del Toboso por unos credos y unas avemarías, que nosotros rezaríamos por vuestra intención, porque es cosa que se puede hacer de noche o de día, huyendo o reposando. Pero si creéis que vamos a volver a ponernos la cadena al cuello y a ir al Toboso, es como decirnos que la noche es día, o como pedirle peras al olmo. Pues voto a tal don hijo de la puta, ginesillo de paropillo, como os llaméis, que habéis de ir vos solo, rabo entre piernas, con toda esa cadena a cuestas. Está claro que Cervantes, quizás por algún agravio que desconocemos, odiaba a Jerónimo de Pasamonte y lo ridiculizó cambiando su suerte en las galeras del Turco por esta condena en las galeras del rey cristiano. Algunos estudiosos han supuesto que fue este hombre quien escribió el llamado Quijote de Avellaneda, esa segunda parte de la obra que se adelantó a la que el propio Cervantes estaba preparando. Siempre, Sancho, he oído decir que el hacer bien a villanos es como echar agua en el mar. Si hubiera creído lo que me advertiste, nos hubiéramos ahorrado esta pesadumbre. Aunque para pesadumbre y humillación, la que hubo de embargarle a Don Quijote cuando lograron convencerle de que había sido encantado y de que le convenía regresar a su aldea enjaulado, porque todo ello acabaría valiéndole el matrimonio con Dulcinea. Oh caballero de la triste figura, no te apenes por la prisión en que vas, porque así conviene para acabar antes la aventura en que tu gran esfuerzo te puso. Muchas y muy graves historias he leído de los caballeros andantes, pero jamás he leído, ni visto ni oído, que a los caballeros encantados los lleven de esta manera. Vive a Dios que me mueve a confusión. Pero quizás en estos tiempos la caballería y los encantos deben de seguir otro camino que en los antiguos. ¿Qué te parece de esto, Sancho, hijo? No sé yo lo que me parece por no ser yo tan leído como vuesa merced, pero con todo os haría pensar que estas visiones que por aquí andan no son muy católicas. No lloréis, buenas señores, que todas estas desdichas van con mi condición de caballero. Perdonadme, hermosas damas, si algún desaguisado por descuido mío os he causado, que por voluntad y a sabiendas jamás le he hecho mal a nadie. Y rogad a Dios que me saque de estas prisiones. Cuando Alonso Quijano decidió armarse caballero, se hizo con unas viejas armas que guardaba en casa y que habían pertenecido a sus bisabuelos. Tomó por caballo un viejo rocín al que bautizó con el nombre de Rocinante. Se dio a sí mismo el nombre de Don Quijote de la Mancha. Y finalmente consideró que, como todo caballero andante, necesitaba una dama de la que estar enamorado y a quien ofrecer sus victorias. Porque con arreglo a las novelas de caballerías que bebían en este punto de los poemas épicos medievales, todo caballero que se preciase tenía que tener una dama, como Amadís de Gaula tuvo a Oriana, a quien encomendarse en sus empresas y a la que tributarle sus éxitos. Si yo, a causa de mis pecados, o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante,
como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo en un encuentro. O le parto por la mitad, o le venzo y le rindo. No será bien tener a quien enviarle presentado, y que entre, y se hinque de rodillas ante la mi dulce señora, y le diga con voz humilde y rendida: yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante la vuestra merced, para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Y Cervantes nos cuenta que si fue feliz pronunciando este discurso, aún lo fue más cuando se le ocurrió el nombre de su dama. Y fue, según se cree, que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque ella jamás lo supo ni se dio cuenta de ello, según se entiende. Se llamaba Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció que estaba bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo y que sonase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer musical, original y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Dulcinea del Toboso, un personaje cuya sombra recorre toda esta novela, pero que en ningún momento, como corresponde a una figura idealizada, hará acto de presencia en ella. Una dama a la que Don Quijote, retirado en penitencia a Sierra Morena, dedicará buena parte de sus pensamientos. Oh, Dulcinea del Toboso, día de mi noche, gloria de mi pena, norte de mis caminos, estrella de mi ventura, que el cielo te conceda todo cuanto acertares a pedirle, que consideres el lugar y el estado a que tu ausencia me ha conducido, y que de buen grado correspondas a lo que mi fe se merece. No obstante lo cual, Don Quijote escribirá una carta a su amada, que recuerda, en clave de parodia, a otras muchas de los protagonistas de los libros de caballería. Soberana y alta señora, el herido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu hermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son hacia mí, aunque yo sea asaz de sufrido, mal podré sostenerme en esta desventura, que además de ser larga, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera relación, oh bella ingrata, amada enemiga mía, del modo que por tu causa quedo. Si gustases en socorrerme, tuyo soy. Y si no, haz lo que te viniera en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura. Y allí quedó Don Quijote dispuesto a hacer su penitencia. Ahora bien, hemos dicho ya que la gran dama del Quijote siempre está ausente. ¿Y las mujeres en la vida de Cervantes? Sabemos que Miguel de Cervantes mantuvo relaciones con una mujer casada, poco después de haber regresado de su cautiverio en Argel. Se llamaba esta Ana Villafranca, aunque se la conociera por Ana Franca, y era la mujer de un tabernero asturiano, Alonso Rodríguez, en cuyo local paraban habitualmente cómicos y gentes de letras. Tenía al parecer unos 18 años, y nuestro escritor la doblaba en edad. Ignoramos el tiempo que duró aquel adulterio, pero en septiembre de 1584, fruto de aquella relación, nació una niña que fue llamada Isabel. Con el paso del tiempo, Cervantes reconocería a la pequeña, y cuando falleciera la madre, que tiempo antes había enviudado, le daría su apellido, Saavedra, y la llevaría a vivir con él. Pero el mismo año de ese alumbramiento es cuando entra en la vida de nuestro escritor Catalina de Palacios y Salazar, más frecuentemente citada como Catalina de Salazar. Un poeta, amigo de Cervantes y compañero también en la aventura de Lepanto, Pedro Laínez, falleció, y su viuda contrajo matrimonio con un jovencísimo muchacho, con el que fue a instalarse en el pueblo toledano de Esquivias, de donde ella era natural.
Juana Gaitán, que era el nombre de la mujer, le pidió a Miguel que se acercara a esta localidad para enseñarle un cancionero inédito del difunto y, seguramente, pedirle asesoramiento acerca de su publicación. Y allí, en Esquivias, al poco de llegar, conoció Cervantes, que tenía 37 años, a una muchacha que no llegaba a los 20 años, Catalina de Salazar, cuyo padre acababa de fallecer recientemente. La joven, su madre y sus 2 hermanos estaban poniendo orden en la herencia de viñedos y casas cuando trabó conocimiento con el escritor. El noviazgo fue fugaz, de poco más de 2 meses, y el 12 de diciembre de 1584, el cura de la localidad, tío de Catalina, celebraba los esponsorios de la pareja. Durante un poco más de 2 años, Cervantes tomó Esquivias como su lugar de residencia, del que salió en contadas ocasiones. ¿Por qué se encerró el escritor en un pequeño pueblo de Toledo, lejos de los ambientes literarios de Madrid? ¿Estaba quizá desengañado por la mala fortuna con que se retribuían tanto su entrega militar como sus obras literarias? Desde luego, y a tenor de lo que luego sucedió, no parece que fuese el amor lo que le retuviera en aquella casa de ricos campesinos. Y de repente, en la primavera de 1587, dejó pueblo y mujer y se fue a Sevilla. Debió hacer varios viajes a Esquivias, aunque solo fuese muy de tarde en tarde, pero extrañamente, hasta 20 años después no volvió a vivir regularmente junto a su mujer, que es justo cuando Miguel se trasladaría a Valladolid, donde Felipe III, el joven monarca, acababa de instalar la corte. Desde luego, Catalina de Salazar distó mucho de ser para Cervantes lo que Dulcinea fue para Don Quijote, que hallándose en Sierra Morena, grabó en las cortezas de los árboles y en la arena muchos versos, varios de ellos en alabanza de su dama. Pero Cervantes, alejado de su casa por el trabajo y seguramente también por ese espíritu aventurero que siempre le arrastraba, es muy posible que también añorase a su joven esposa y que a veces maldijese su destino errante. De los versos que Don Quijote escribió, según nos cuenta Cervantes, los únicos que se pudieron hallar enteros decían: árboles, hierbas y plantas, que en este sitio estáis, tan altos, verdes y tantas. Si de mi mal no os holgáis, escuchad mis quejas santas. Mi dolor no os alborote, aunque más terrible sea, pues por pagaros escote, aquí lloró Don Quijote, ausencias de Dulcinea, del Toboso. Es aquí el lugar adonde el amador más leal de su señora aquí se esconde, y ha llegado a tanto mal, sin saber cómo o por dónde. Trájole el amor a mal traer, y hasta llenar un pipote, aquí lloró Don Quijote, ausencias de Dulcinea, del Toboso. ¿Tuvo Cervantes algún amor durante su estancia en Nápoles, como algunos eruditos han sostenido, fruto del cual sería un hijo que se oculta tras el nombre de Promontorio en uno de sus poemas? ¿Fue en realidad homosexual, como ha mantenido Rosa Rossi, lo que explicaría la benevolencia de su amo en Argel, pese a su rebeldía constante? Todos son hipótesis. No sabemos qué le separó de su mujer durante tantos años, aunque luego de su reunión en Valladolid en 1603 estuvieron ya siempre juntos. El hecho es que a partir de ese instante veremos siempre a Cervantes rodeado de mujeres que le acarrearán muchos problemas. Unas mujeres a las que despectivamente el vulgo bautizó como las Cervantas. En Valladolid vivía con su mujer Catalina, con sus hermanas Andrea y Magdalena, con la hija natural de Andrea, Constanza, y con Isabel, la hija natural que él había tenido con la tabernera, fallecida 5 años antes, y a la que el escritor había dado ya su apellido. Y esa casa se colocó en el punto de mira de la justicia cuando un tal Gaspar de Ezpeleta, un reconocido don Juan, fue acuchillado en sus proximidades. El suceso aconteció en la noche del 27 de junio de 1605, el año de la publicación de la primera parte del Quijote. Los Cervantes se limitaron, al parecer, a socorrer a aquel caballero, pero el vulgo relacionó aquella muerte, que se produjo 2 días más tarde, con la vida licenciosa de algunas de las mujeres del entorno del escritor. En las declaraciones de los testigos se habló de que allí vivían algunas mujeres que en sus casas admitían visitas de caballeros y de otras personas de día y de noche,
y de que había mucho escándalo y murmuración sobre lo que allí acontecía. Hasta que todo se aclaró, Cervantes, su hermana Andrea, la hija de esta, Constanza, y la hija del escritor, Isabel, tuvieron que permanecer un par de días en la cárcel. Evidentemente, aquello era todo menos un hogar tranquilo. Estas dos hermanas de Cervantes, Andrea y Magdalena, se habían pasado la vida siendo objeto de continuas atenciones por parte de caballeros, con los que en más de una ocasión pleitearon alegando incumplimientos. Constanza, la hija natural de Andrea, a sus 38 años, había entrado en la misma rutina. Y lo peor es que más adelante, Isabel seguiría ese mismo ejemplo, lo que la enfrentaría con su padre. Pero la que es un enigma, mayor aún que el de Dulcinea, es la mujer del escritor, Catalina de Salazar, sobre la que todo es silencio. Cuando muera Cervantes, la veremos ingresar como novicia en Madrid para profesar 2 meses más tarde. Y cuando fallezca, pedirá ser enterrada en Esquivias al lado de su padre y no junto a su marido. Un marido al que se refiere en el testamento haciendo el ruego explícito de que no se le pidan cuentas por el mucho amor y buena compañía que ambos han tenido. Catalina de Salazar será, pues, en la vida de Cervantes, una mujer casi tan ausente como Dulcinea lo es en la de Don Quijote. Pero recordemos ahora cuando Don Quijote, hallándose cerca del Toboso, envió a Sancho a buscar a su amada. Antes de hacerlo, el escritor, por boca de su personaje, demuestra unas grandes dotes de observación sobre el comportamiento de las mujeres. Ten memoria y no se te olvide cómo te recibe. Si le muda los colores mientras la estás dando mi embajada. Si se desasosiega y turba oyendo mi nombre. Si no cabe en la almohada. Si acaso la haya sentada en el estrado rico de su autoridad. Y si está de pie, mírala si se pone primero sobre uno y luego sobre el otro pie. Si te repite las respuestas 2 o 3 veces. Si la cambia de blanda a áspera, de agria a amorosa. Si levanta la mano al caballo para componerle, aunque no esté desordenado. Mira todas sus acciones y movimientos. ¿Qué has de saber, Sancho, si no lo sabes? Que entre los amantes, todas las acciones y movimientos que muestran, cuando de sus amores se trata, son ciertísimos correos que traen las nuevas de lo que allí en lo interior del alma pasa. Es entonces cuando Sancho, después de haberse alejado del bosque en el que se encontraba con su señor, y después también de dudar y resistirse a llevar a cabo su embajada, vio venir a 3 labradoras montadas sobre 3 pollinos, y se le ocurrió que podría salir del paso, aprovechándose de las quejas que sobre los encantamientos de sus enemigos no cesaba de hacer su señor Don Quijote. De ese modo, buenas nuevas traes. Tan buenas que no tiene vuesa merced sino picar a Rocinante y salir a lo raso, a ver venir a la señora Dulcinea del Toboso, que con otras 2 doncellas suyas viene a ver a vuesa merced. ¡Santo Dios! ¿Pero qué dices, Sancho amigo? Mira, no me engañes. Ni quieras con falsas alegrías alegrar mis verdaderas tristezas. ¿Y qué sacaría yo de engañar a vuesa merced? Y más estando tan cerca de descubrir mi verdad. Pique, señor, y venga, y verá venir a la señora nuestra ama vestida y adornada, en fin, como quien ella es. Sus doncellas son una ascua de oro. Todas son mazorcas de perlas. Todas son diamantes. Todas rubíes. Todas telas de brocado de más de 10 capas. Los cabellos sueltos por las espaldas son otras tantas ascuas de oro que mueve el viento. Y lo que es mejor, vienen a caballo sobre 3 cananeas remendadas que no se puede más que mirarlas. ¿Acaneas querrás decir, Sancho? Bueno, poca diferencia hay entre acaneas y cananeas, pero vengan sobre lo que vinieren, ellas vienen las más galanas señoras que se pueda desear, especialmente la señora Dulcinea, mi señora, que pasma los sentidos. Vamos, Sancho, hijo, y en pago de estas albricias no esperadas como buenas nuevas, te daré el mejor despojo que tuviere en la primera aventura que ganare. Y si este te parece poco, te añado las crías que me den, las 3 yeguas que tú sabes que están para parir en el prado concejil de nuestro pueblo.
a las crías me atengo. Porque que sean buenos los despojos de la primera aventura está por ver. Creí entenderos que las habíais dejado fuera de la ciudad. ¿Cómo fuera de la ciudad? ¿Acaso tiene vuesa merced los ojos en el cogote, que no ve que son esas, que aquí vienen resplandecientes como el mismo sol a mediodía? Pues yo solo veo a 3 labradoras sobre 3 borricos. ¡Líbreme Dios del diablo! ¿Es posible que 3 cananeas o como se diga, blancas como la nieve, le parezcan a vuesa merced borricos? Vive Dios que me arranque estas barbas si fuera verdad. Pues yo te digo, Sancho amigo, que es tan verdad que son borricos o borricas como yo soy Don Quijote y tú Sancho Panza. O por lo menos a mí me lo parece. Calle vuesa merced, cierre esa boca, avive los ojos y venga a ver a la señora de sus pensamientos, que ya está cerca. Reina y princesa de la hermosura, vuestra altivez y grandeza sea servida de recibir en su gracia y buen talante al cautivo caballero vuestro que está aquí, hecho piedra de mármol, todo turbado y sin pulso de verse ante vuestra magnífica presencia. Yo soy Sancho Panza, su escudero, y él es el agobiado caballero Don Quijote de la Mancha, llamado por otro nombre el caballero de la triste figura. ¡Apártense del camino y déjennos pasar! ¡Que vamos con prisa! ¡Oh, reina y señora universal del Toboso! ¿Cómo vuestro magnánimo corazón no se enternece al ver postrado ante vuestros pies al sustento y columna de la andante caballería? Mirad con qué vienen los señoritos, a hacer burla de las aldeanas. Como si aquí no supiésemos echar pullas como ellos. Sigan su camino y déjenos hacer el nuestro, que les será más sano. Sancho, ya veo que la fortuna de mi mano se harta y tiene tomados todos los caminos por donde pueda venir algún contento a esta desventurada ánima que llevo en las carnes. Y tú, ya que el maligno encantador me persigue y ha puesto nubes y cataratas en mis ojos, y solo para mí, y no para otros, ha transformado tu sin igual hermosura y rostro en el de una labradora pobre, y puede que también el mío le ha cambiado por el de algún monstruo para hacerme aborrecible a tus ojos. No dejes de mirarme blanda y amorosamente para poder ver en esta sumisión y arrodillamiento que tu contrahecha hermosura hago la humildad con la que mi alma te adora. Toma, mi abuelo. Amiguita soy yo de oír resquebrajos. Apártense del camino y déjennos ir, que se lo agradeceremos. Vive Dios, que es la señora nuestra ama más ligera que un alcotán y que puede enseñar a subir a la jineta al más diestro cordobés o mexicano. Don Quijote no ha visto más que aldeanas y ha sido Sancho, en esta ocasión, el que ha urdido la estratagema de convencerle de que algún mago malvado, como tantos que pueblan las páginas de los libros de caballerías, es el que ha hechizado a su dama y sus criadas. Ojalá no hubiera visto yo todo esto, Sancho. Ahora vuelvo a decirte, y te lo repetiré otras 100, que soy el más desdichado de todos los hombres. Señor, las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres. Pero si los hombres las sienten demasiado, ellos se vuelven bestias. Vuesa merced se reporte y vuelva en sí, y agarre las riendas de Rocinante, y avive y despierte, y muestre aquella gallardía que conviene que tengan los caballeros andantes. Pero a partir de ese momento no dejaremos de escuchar a nuestro caballero andante
hacer referencias a ese pérfido encantamiento de Dulcinea, como cuando la duquesa le rogó que describiese su hermosura y sus facciones. Habrán de saber vuestras grandezas que yendo días pasados a besarle las manos y recibir su bendición, hallé otra distinta a la que buscaba. Válgame Dios. ¿Quién ha sido el que tanto mal le ha hecho al mundo? ¿Quién ha quitado de él la belleza que le alegraba? ¿Quién? ¿Quién puede ser sino algún maligno encantador de los muchos envidiosos que me persiguen? Porque quitarle a un caballero andante su dama es quitarle los ojos con los que mira, el sol con el que se alumbra y el sustento con que se mantiene. Pero, si mal no recuerdo, vuestra merced nunca ha visto a la señora Dulcinea. Y esa tal señora no es de este mundo, sino una dama fantástica que vuestra merced engendró y parió en su entendimiento. Y la pintó con todas aquellas gracias y perfecciones que quiso. En eso hay mucho que decir. Dios sabe si hay Dulcinea o no en el mundo, o si es fantástica o no es fantástica. Pero yo no engendré ni parí a mi señora, sino que la contemplo como conviene que sea. Hermosa sin tacha, grave pero sin soberbia, amorosa con honestidad, agradecida por cortés, cortés por bien criada y finalmente alta por linaje. Y esa contemplación será la que le defienda de las doncellas que por él se interesan. Como aquella noche, en casa de los duques, en que no podía dormir, abrió la ventana que daba al patio y escuchó el romance de la bella Altisidora. Caballero el más valiente que ha producido la Mancha, más honesto y más bendito que el oro fino de Arabia. Oye, una triste doncella, bien crecida y mal lograda, que en la luz de tus dos soles siente abrazar el alma. Tú buscas tus aventuras y ajenas desdichas hallas, abres heridas y niegas el remedio de sanarlas. Una de las virtudes de las que más hace gala en todo momento nuestro caballero es su fidelidad inquebrantable a su señora Dulcinea, en unos momentos, precisamente, en los que el beneficio o el disfrute propio estaban por encima de cualquier consideración de fidelidad o amistad. Abres heridas y niegas el remedio de sanarlas. Habéis de saber, mujeres enamoradas, que solo para Dulcinea soy yo blando y como alfeñique, que para las demás soy de pedernal. Para ella soy miel y para vosotras amargo. Solo para mí Dulcinea es la hermosa, la discreta y la honesta. Y las demás las feas, las necias y las de peor linaje. Llore o cante Altisidora, yo he de ser siempre de mi Dulcinea. Pero, ¿qué fue Cervantes para su esposa, Catalina de Salazar? ¿Fue masa o pedernal? ¿Miel o acíbar? La misteriosa Catalina seguramente estuvo junto a su esposo cuando falleció un 23 de abril de 1616, amortajado con el hábito franciscano y el rostro descubierto. Quizá también se halló a su lado su sobrina Constanza, y hasta es posible que su hija Isabel, con la que había tenido en los últimos años serias desavenencias debido a su excesiva ambición. Más tarde, en el siglo XVIII, y debido a unas obras que se hicieron en el convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid, la pista de los restos de Cervantes se perdió, con lo que bien puede decirse que nuestro escritor reposa en algún lugar de Madrid.
La aventura está en el viaje, en abandonar la tranquila existencia y salir al camino, en despegarse del mundo, como hizo Alonso Quijano el día que dejó atrás su casa, influido por la excesiva lectura de los libros de caballerías, para vivir la suerte de los caballeros andantes. Al poco de salir, tan pronto como se le presenta la ocasión, Don Quijote se dispone orgulloso a ser armado caballero. La ceremonia por la que alguien era armado caballero era muy compleja y seguía todo un pormenorizado ritual del que Alonso Quijano estaba perfectamente informado por sus lecturas. Había incluso una abundante y antigua legislación al respecto, de manera que nuestro hidalgo trató de llevarla a cabo con el mayor celo posible. Como era preceptivo, primero tuvo que velar sus armas y defenderlas. Veló sus armas en el corral grande de una venta que creía era castillo, y fue armado caballero por un ventero que creyó señor del castillo, al que auxiliaron unos muchachos y 2 criadas que juzgó doncellas. El castellano trujo luego un libro donde asentaba la paja y la cebada que daba a los arrieros, y con las 2 ya dichas doncellas se vino a donde Don Quijote estaba y le mandó hincar de rodillas. Y leyendo en su manual, como que decía alguna devota oración, en mitad de la leyenda alzó la mano y dióle sobre el cuello un buen golpe, y tras él, con su misma espada, un gentil espaldarazo, siempre murmurando entre dientes como si rezaba. Dios haga vuestra merced muy venturoso caballero, y le dé ventura en las lides. Mucha menos solemnidad hubo, en cambio, aunque también mucha menos broma, en el alistamiento de Miguel de Cervantes en los tercios. Contaba 21 años cuando huyó de Madrid, al parecer tras un lance o un duelo que tuvo con un tal Antonio de Segura, al que dio muerte. Los duelos en esta época eran muy habituales en la capital, pero este debió tener lugar en el recinto del propio Alcázar Real o en alguna dependencia relacionada con la corte, porque de lo contrario no se explica la severidad de la pena con que se quiso castigar al joven escritor. Sepades que por los alcaldes de nuestra casa y corte se ha procedido y procedió en rebeldía contra un Miguel de Cervantes, ausente, sobre razón de haber causado ciertas heridas en esta corte Antonio de Segura, andante en esta corte, sobre lo cual el dicho Miguel de Cervantes, por los dichos nuestros alcaldes, ha sido condenado a que, en vergüenza pública, le sea cortada la mano derecha y a destierro de nuestros reinos por tiempo de 10 años, y a otras penas incluidas en dicha sentencia. Han oído bien. Entre las penas que la justicia le imponía estaba la de cortarle la mano derecha, algo que su padre trataría de evitar en los meses posteriores, alegando que eran familia de hidalgos y que como tal Miguel no podía ser sometido a tormento. No sabemos si marchó a Sevilla o a Valencia, pero de alguna de estas ciudades pasó a Barcelona, donde embarcó para Génova. Lo encontramos en Roma en 1569. Cervantes es un joven de 22 años que entra a servir como criado de cámara al servicio del también jovencísimo cardenal Julio Acquaviva. Y al año siguiente, sin que sepamos las motivaciones que le indujeron a ello, se alistó en la armada. Como arcabucero, estuvo en una de las compañías del granadino don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, que fue uno de los marinos y guerreros más notables del siglo XVI español. Y desde Nápoles, donde se alistó, Miguel viajó por buena parte de Italia. Y al fin, en los primeros días de agosto de 1571,
se dio cita en el puerto de Nápoles una gran armada, en la que también encontramos a Rodrigo, el hermano pequeño de Miguel, reclutado como soldado. El día 7 de octubre, las dos inmensas flotas, la cristiana y la turca, se encontraron en el canal de Lepanto, donde españoles, venecianos y malteses, respondiendo a una liga convocada por el Papa Pío V, trataban de frenar el imparable avance de los infieles. Cervantes estaba enfermo, con fiebre y vómitos, posiblemente debido a una gastroenteritis, a bordo de la Marquesa. Pero llegado el momento, quiso entrar en combate. Señores, en todas las ocasiones que se han ofrecido de guerra a su majestad y se me ha mandado, he servido muy bien como buen soldado. Y así ahora no haré menos, aunque esté enfermo y con calentura. Más vale pelear en servicio de Dios y de su majestad y morir por ellos que bajarme de la cubierta. La batalla fue en efecto descomunal. Las cifras hablan de 110 navíos turcos destruidos y 130 capturados. Y las bajas calculadas fueron de 30.000 hombres entre los turcos y 12.000 entre los cristianos. ¿Cómo no encontrar los ecos de aquello y de lo dura que es la vida del soldado en algunos de los pasajes del grandioso discurso que Don Quijote hace sobre las armas y las letras y en el que compara la suerte de los soldados y los estudiantes? ¿Qué temor de necesidad y de pobreza puede llegar a fatigar al estudiante que pueda compararse al que tiene un soldado, que hallándose cercado en alguna plaza fuerte y estando de guardia, siente que los enemigos están minando hacia donde él está y no puede apartarse de ahí ni huir del peligro que tan cerca le amenaza? Y si este puede parecer pequeño peligro, veamos si le iguala o aventaja el de embestirse 2 galeras por las proas en mitad del ancho mar, quedando éstas tan enclavijadas y trabadas que no le queda al soldado más espacio que el que le conceden los 2 pies de tabla del espolón. Y con todo esto, teniendo delante de sí tantos ministros de la muerte que le amenazan y cuantos cañones de artillería se preparan por la parte contraria, que no distan de su cuerpo más de una lanza, y viendo que al menor descuido de sus pies se iría a visitar los profundos senos de Neptuno, a pesar de todo eso, con intrépido corazón, llevado por la honra que le incita, se pone a ser blanco de tanta arcabucería y se dispone a pasar por tan estrecho paso al bajel contrario. Y lo que aún es más de admirar, que apenas uno ha caído donde no se podrá levantar hasta el fin del mundo, cuando otro ocupa al instante su mismo lugar. Y si éste también cae al mar, que como enemigo le aguarda, otro y otro le sucede, sin dar tiempo al tiempo de sus muertes. En la Marquesa hubo 40 muertos y más de 100 heridos. Uno de ellos el propio Miguel de Cervantes, que recibió 3 arcabuzazos, 2 en el pecho y 1 en la mano izquierda. Bienaventurados aquellos benditos siglos que carecieron de la espantable furia de estos endemoniados instrumentos de la artillería, a cuyo inventor pienso yo que en el infierno le estarán dando el premio a tan diabólica invención, porque con él da ocasión a que un infame y cobarde brazo quite la vida a un valeroso caballero, y que sin saber cómo o por dónde, en mitad del coraje y del brío que enardece y anima a los valientes pechos, llega una bala perdida, disparada por quien quizá huyó y se espantó del resplandor que hizo el fuego al disparar la maldita máquina, y acaba con la vida y los pensamientos de quien la merecía gozar por largos siglos. Cervantes fue desembarcado en Mesina. Las heridas del pecho eran graves, pero la de la mano era peor. Le había afectado el movimiento, y aquella extremidad quedó inútil de por vida. ¡Qué paradoja! Huir de Madrid para salvar la mano derecha de la justicia del rey y perder la mano izquierda por servirle. Pero pese a su condición de manco, todavía permaneció en el ejército 3 años más, y aún corrió muchas vicisitudes por el Mediterráneo contra el turco. Corfú, el bloqueo de Ambarino, la toma de Túnez bajo su admirado Juan de Austria, Sicilia, Nápoles, Cerdeña, Génova. Miguel de Cervantes sufrió muchos descalabros en nombre de una vida aventurera, por lo que no nos sorprende que
que en un momento dado decidiera cambiarla por otra más tranquila y mejor remunerada. Don Quijote, en cambio, no se rendirá hasta que le llegue la derrota, que es la inacción, la vuelta al hogar. Y en su locura permanecerá siempre en guardia ante los ejércitos, como cuando vio venir hacia Sancho y él una grande y espesa polvareda. Este es el día, oh Sancho, en el cual se ha de ver el bien que me tiene marcada mi suerte. Este es el día en el que se ha de demostrar más que ningún otro el valor de mi brazo, y en el que tengo que hacer obras que queden escritas en el libro de la fama por todos los siglos venideros. ¿Ves aquella polvareda que por allí se levanta, Sancho? Pues corresponde a un numerosísimo ejército que, compuesto de diversas e innumerables gentes, por allí viene marchando. Según esas cuentas, dos deben de ser, porque por ese lado opuesto se levanta a sí mismo otra polvareda semejante. Señor, ¿y qué hemos de hacer nosotros ahora? ¿Qué? Favorecer y ayudar a los menesterosos y desvalidos. Y has de saber, Sancho, que este que viene por nuestro frente le conduce y guía al gran emperador Alifanfarrón, señor de la grande isla Trapoana. Y este que viene por el otro lado es el de su enemigo, el rey de los Garramantas, Pentapolín del arremangado brazo, porque siempre entra en las batallas con el brazo derecho desnudo. ¿Y por qué se quieren tan mal estos dos señores? Se quieren mal porque este Alifanfarrón es un furibundo pagano y está enamorado de la hija de Pentapolín, que es una muy hermosa y además agraciada señora, y es cristiana. Y su padre no se la quiere entregar al rey pagano, si no deja primero la ley de su falso profeta Mahoma y se convierte a la suya. Por mis barbas, si no hace muy bien Pentapolín, y que le tengo de ayudar en cuanto pudiere. En eso harás lo que debes, porque para entrar en batallas semejantes no se requiere ser armado caballero. Bien comprendo eso. Pero ¿dónde pondremos a este asno que estemos seguros de hallarle después de la refriega? Porque entrar en ella en semejante cabalgadura no está muy de moda ahora. Así es verdad. Lo que puedes hacer es dejarle a sus aventuras, tanto si se pierde como si no. Porque serán tanto los caballos que tendremos después que salgamos vencedores, que incluso Rocinante corre peligro de que no le cambie por otro. Pero estate atento y mira, que te quiero dar cuenta de los principales caballeros que en estos dos ejércitos vienen. Aquel caballero que allí ves, que trae en el escudo un Don león Quijote coronado, enhebra en este es el punto una valeroso sarta de Laurano, nombres, señor de la provincias Puente y de la naciones que son toda una parodia de los libros de caballerías. que trae en el escudo 3 coronas de plata en campo azul, es el temido Micocolembro, gran duque de Quirocia. El otro de los miembros gigantescos que está a su derecha mano es el nada medroso Branda Barbarán de Boliche, señor de las 3 Arabias, que viene armado de aquel cuero de serpiente. Pero vuelve los ojos a Estroramano y verás delante de este ejército al siempre vencedor y jamás vencido Timonel de Carcajona, príncipe de la Nueva Vizcaya, que viene armado con las armas partidas en cuarteles azules, verdes, blancas y amarillas, y trae en el escudo un gato de oro en campo leonado con una letra que dice miau. Señor, le juro por el diablo que ni hombre, ni gigante, ni caballero de cuantos usted dicen aparecen por todo esto. Al menos yo no los veo. Quizá todo deba ser encantamiento, como las fantasmas de anoche. ¿Cómo dices eso? ¿No oyes el relinchar de los caballos, el tocar de los clarines, el ruido de los tambores? No oigo otra cosa, sino muchos balidos de ovejas y de carneros. El miedo que tiene Sancho te hace que ni veas ni oigas a derechas. Porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son. Y si tanto miedo temes, retírate una parte y déjame a mí solo, que yo solo me basto para dar la victoria a la parte a la quien yo diere mi ayuda. Vuélvase vuesa merced, señor Don Quijote, que juro a Dios que son ovejas y carneros lo que va a embestir. Vuélvase, desdichado del padre que me engendró. ¿Qué locura es esta? Mire, señor, que no hay gigantes, ni caballeros, ni gatos, ni escudos partidos, ni enteros. Pero, ¿qué pecado he hecho yo contra Dios? ¡Vente a por mí! Que solo soy un caballero que desea, de solo a solo,
probar tus fuerzas y quitarte la vida en castigo por tus ofensas al valeroso Pentapolín Garramanta. ¡Señor! ¡Mi señor! No le decía yo, señor, que se volviese, que los que iba a acometer no eran ejércitos, sino manadas de borregos. Cosas así puede hacer y desaparecer aquel ladrón de sabio, mi enemigo. Sábete, Sancho, que es cosa muy fácil para ellos hacernos creer lo que quieren. Y este maligno que me persigue, envidioso de la gloria que vio que yo iba a alcanzar con esta batalla, ha convertido los escuadrones de enemigos en manadas de ovejas. Cervantes dejó el ejército sin haber alcanzado la gloria, y en más de una ocasión le veremos reclamar, incluso suplicar, un cargo haciendo valer sus honrosas heridas de Lepanto. Pero después de las penurias del cautiverio en Argel, cuando regresó a España, su vida estuvo lejos de las armas. Mientras el país se volcaba para aquella nueva gesta que consistía en someter a Inglaterra mediante una armada que se consideró invencible, Cervantes anduvo por los pueblos recaudando en nombre de la hacienda pública provisiones para aquella magna empresa. Recaudador primero y más tarde comisionado real, tuvo serios encontronazos con las autoridades locales, civiles y eclesiales. Unos no dudaron en encarcelarlo y otros en excomulgarlo. Cuán difícil debió resultarle a Cervantes torcer las voluntades de unas sufridas gentes que no entendían por qué debían contribuir con sus cosechas a las ambiciones y delirios de la corona. Pero en ese andar de aquí para allá y en esos personajes que encontró en los caminos, lejos de la gran aventura, halló seguramente muchos de los personajes del Quijote. Cervantes, convertido en un agente más de un mastodóntico aparato de Estado, soñó sin duda en aquel deambular con un caballero presto a socorrer a los débiles o a derribar gigantes. En medio de un exceso de cordura, su mente empezó a urdir una vida no precisamente regida por la razón. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que por aquel campo había, y cuando Don Quijote los vio, dijo a su escudero: La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear. Porque allí ves, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o más desaforados gigantes con los que pienso hacer batalla y quitarles a todos la vida, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecernos. Que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes? Esos que allí ves con los brazos muy largos, que lo suelen tener alguno de hasta casi 2 leguas. Mire, vuesa merced, que aquellos que allí se ven no son gigantes, sino molinos, y que lo que en ellos parecen los brazos
Son las aspas, que movidas por el viento hacen girar la piedra del molino. Esos son gigantes. Y si tanto miedo temes, quítate de ahí. Dame el casco. Y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. ¡No huyáis, cobardes y viles criaturas! Que un solo caballero es el que os acomete. Mi señora Dulcinea, socorredme en este trance. ¡Válgame Dios! No le dije a vuesa merced que mirase muy bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento. Y vuesa merced no lo podía ignorar, a no ser que tuviera otros tales en la cabeza. Calla, amigo Sancho, que las cosas de la guerra más que otras están sujetas a continua mudanza. Por más que yo pienso, y creo que es verdad, que aquel sabio frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos por robarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene. Pero al fin y al cabo, poco han de poder sus malas artes contra el valor de mi espada. Dios lo haga como puede. La gloria, siempre en pos de la gloria, que no le alcanzó a Cervantes hasta que se lo jugó todo, hombre de juego como él era, a la carta de las letras. Gloria que alcanzó especialmente con esa obra en la que hablaba de un hombre falto de cordura, que todo lo hizo por alcanzar también la fama junto a todos los demás caballeros andantes que en el mundo habían existido. Un hombre apacible y tranquilo, que la única forma que encontró de hacer realidad sus sueños fue la de volverse loco. Un hombre bueno que murió en realidad cuando la derrota en una playa de Barcelona le obligó a cumplir su palabra, dada a su vencedor, el caballero de la Blanca Luna, que no era otro que su vecino el bachiller Sansón Carrasco, y tuvo que regresar, hundido, a su casa. Porque un hombre muere cuando pierde su capacidad de soñar. Bienaventurado sea el bendito Dios, que tanto bien me ha hecho. Sus misericordias no tienen límite. ¿Qué es lo que vuestra merced dice, señor? ¿Qué nuevas tenemos? Yo ya tengo juicio, libre y claro, sin las sombras de la ignorancia en que me pusieron, la continua lectura de los libros de caballería. Dadme albricias, buenos señores, porque ya no soy yo Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, a quien mis costumbres y apacible condición me dieron renombre de el bueno. Necesito confesión. Y que venga el escribano. Sí, enseguida, estése tranquilo, vuestra merced. Alonso Quijano pide confesarse con el cura,
que le traigan un escribano para hacer su testamento y que llamen rápidamente a su amigo Sancho para despedirse de él. En estos momentos previos a la muerte de Don Quijote, queda en evidencia el calor y la sincera amistad entre ellos. Y es mi voluntad que de las cuentas y dineros entre Sancho Panza y yo no se le pida cuenta alguna, sino que si sobrase algo después de haberle pagado lo que le debo, el resto sea suyo, que será bien poco y que buen provecho le haga. Porque si estando loco tuve parte en darle el gobierno de una ínsula, ahora, estando cuerdo, si pudiera, le daría el de todo un reino. Porque la sencillez de su condición y fidelidad de su trato lo merece. Perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en el que yo he caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. No se muera vuesa merced, señor mío. Que la mayor locura que puede cometer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, levántese de esa cama y véngase conmigo al campo vestidos de pastores, como teníamos hablado. Quizás detrás de alguna mata encontremos a la señora doña Dulcinea, desencantada, tan bella que no haya otra cosa que ver. Y si es que se muere por el pesar de verse vencido, écheme a mí toda la culpa, diciendo que por haber cinchado yo mal a Rocinante le derribaron. Aunque vuesa merced habrá visto en sus libros de caballería que es cosa muy corriente el derribarse unos caballeros a otros. Y el que es vencido hoy se convierte en vencedor mañana. Así es. El bueno de Sancho dice la verdad. Señores, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño. Yo fui loco y ya soy cuerdo. Ha muerto Alonso Quijano, sí, pero Don Quijote no ha muerto. Don Quijote sigue vivo y cabalga de nuevo cada día en todos los corazones intrépidos y valientes, en todos los luchadores por la libertad, en todos los espíritus independientes, en todos aquellos que se enfrentan sin ningún desmayo a las dificultades y gigantes que la vida les pone cada día en el camino. ¡No huyáis, cobardes y viles criaturas! Que un solo caballero es el que os acomete. Pues aunque mováis más brazos que el gigante Briareo, me lo habréis de pagar.